Para la presentación de Inés en el trabajo, figura que Inés, sos del Instituto Superior de Educación Física, UDELAR Uruguay. Pero si querés agregar algún dato más que no está en el trabajo, perfectamente podés hacerlo para ampliar tu presentación. Buenísimo, Fabián. Muchas gracias. No, de Buenas nada, gracias a vos. tardes. Por lo que veo, la única uruguaya en esta mesa. Hay más uruguayas en el Congreso igual, ¿eh? En el Más Congreso de sé Uruguay. que hay más gente de Uruguay. Bueno, sí, como dijiste, Fabián, soy magíster en Educación Física y Deporte por el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes desde el año 2019. Soy licenciada en Educación Física por ISEF, entrenadora de natación desde el año 2000, técnica deportiva en natación, y soy docente de ambas universidades, del USJ y del ISEF. Doy varias unidades curriculares referentes a agua, como es natación 1, natación 2, deportes individuales, y también soy orientadora de la práctica docente en ambos institutos. Así que lo que voy a compartirles ahora es el estudio con el que me recibí de magíster, y hoy en día ya seguimos estudiando lo que es la natación escolar, con el grupo de estudios de ISEF, que se encarga de investigar sobre la educación física, el deporte y la enseñanza, y la línea de investigaciones en el sistema educativo. Así que por ahí mi autopresentación. Y bueno, voy a pasar a compartir pantalla. No me pusiste el tiempo todavía, ¿no, Mariano? Bien. ¿Se ve ahí? Háganme el dedito. Vamos a agrandar la pantalla. Bien. Se ve, pero te conviene ponerlo en pantalla completa, quizás. Ahí. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, como dice ahí, el estudio se denomina las metodologías de enseñanza de las actividades acuáticas en la Escuela Primaria de Montevideo, Uruguay. Y como les acabo de comentar, soy integrante del grupo de investigación hace varios años a cargo de la doctora Mariana Sarni, en donde estamos haciendo distintos estudios sobre educación física, deporte y enseñanza en el sistema educativo. Bueno, en realidad este tema surge intentando problematizar la enseñanza de las actividades acuáticas en base a las metodologías que utiliza el profesorado de educación física en la escuela, y el recorte particularmente se realiza en lo que es la zona este de Montevideo. Montevideo se divide en 4 zonas escolares, en donde está la zona este, oeste, norte y sur. Nosotros recortamos la zona este para nuestra muestra, en donde nos interesaba saber qué metodologías empleaba, conocerlas e identificarlas, qué metodologías empleaba el profesorado de educación física en la escuela, de actividades acuáticas, y ahora vamos a ver más adelante, o natación. Nuestro objetivo general, como recién dije, era comprender esas metodologías y poder identificarlas, ¿no? Conocerlas. Y como objetivos específicos, en este estudio nos planteamos 3 que intentamos responder a lo largo del proceso de toda la investigación. Primero, queríamos identificar y describir las formas metodológicas empleadas para la enseñanza de las actividades acuáticas en la Escuela Primaria de Montevideo. Luego quisimos profundizar en las justificaciones de los docentes y las docentes que las llevaban a cabo, que ponían en marcha esas formas metodológicas que en un inicio identificamos. Y por último, queríamos reconocer posibles tensiones que aporten a la revisión para el profesorado de esas formas de enseñanza. Perdón que me puse el cronómetro ahí y no me estaba funcionando. Para este estudio lo dividimos en 3 grandes dimensiones. Por un lado, presentamos una dimensión que se relacionaba el método con el objeto de enseñanza. Otra gran dimensión que abarcó todo el marco teórico de nuestro estudio era el método y el sujeto que enseña. Acá nos interesaba, como decía el objetivo 2, las concepciones, ¿no? Del profesorado. Y por último, que va en relación también
con el método es el contexto, que esto es algo que traía Santiago al final de su presentación, que no es lo mismo enseñar natación o actividades acuáticas en una escuela, no debería ser lo mismo que enseñarla en otro tipo de contexto, como ser, por ejemplo, un club deportivo privado. Acá en Uruguay tenemos plazas municipales con piscinas abiertas, y bueno, entonces queríamos saber a ver qué nos podía decir el profesorado sobre estas tres dimensiones. La dimensión del aprendizaje no se tomó en este estudio, se tomó sí la dimensión de la enseñanza. Como les decía, en la primera dimensión, nuestro objeto eran las actividades acuáticas y cómo estas actividades acuáticas eran definidas, eran conceptualizadas, y a su vez también aparecía la natación, porque más allá que en el programa, y vale aclarar además que la enseñanza de la natación está obligatoria e ingresa en el currículum escolar desde el año 2008 en Uruguay, y eso no es poca cosa. Por eso también queríamos, después de tantos años, desde el 2008 que se está trabajando y se está gestionando diferentes tipos de piscinas y formas también para llegar a mayor cantidad de niños escolares que puedan asistir a una piscina, nos interesaba también saber qué pasaba con ese método, esa forma de enseñar en relación al objeto. A ver si el profesor hablaba de actividades acuáticas, en donde se desarrollan habilidades acuáticas que aparecen en el programa escolar, como son la flotación, el equilibrio, la propulsión, los desplazamientos, las entradas al agua, etc. O la natación como deporte, ¿no? En todas estas concepciones y autores que en la presentación anterior se hablaron, y bueno, en este estudio también se conceptualiza la natación como un deporte. La dimensión 2, que habla del método y el sujeto que enseña, se interesó por conocer si ese profesor la profesionalización del profesor que enseña actividades acuáticas en la escuela, ¿sí? Saber, ir a preguntarle, a través de las entrevistas en profundidad que realizamos, si ese profesor tenía cursos de actualización en natación, por qué había optado por dar natación en esa escuela, porque en realidad es una decisión también de él. Hay escuelas que o llegó a esa escuela y justo esa escuela ya tenía un convenio con una piscina cerca para tomar clases de natación. Y bueno, entonces era importante también acá conocer si ese profesor estaba actualizado también en este objeto de enseñanza. Y por último, la dimensión del contexto. Nos interesaba también saber qué recursos humanos habían disponibles, qué recursos materiales, qué infraestructura, trabajaban toda una piscina, en un andarivel, en parte profunda, en parte llana, tenía flotadores, no tenía, qué tratamiento le daba a esos elementos de flotación, los usaba porque estaban en la piscina cuando llegaba o planificaba anteriormente y pensaba esa clase para ese material fundamental, y también en lo que es el contexto de inserción, lo que decíamos al inicio de la presentación, que una de las autoras que habla de eso es Eisenstein. Ángela también habla de lo que es enseñar deporte en la escuela, para la escuela y en la escuela. Entonces nos importaba conocer si era importante, ¿no? Qué rol tenía las actividades acuáticas y o la natación dentro del currículum escolar. Antecedentes del estudio tenemos muchos, voy a pasar medio rápido, pero quedan en la presentación para el que los interese. Este es un estudio que a mi entender está muy bueno, porque lo que hace es presentar un método lúdico de enseñanza y un método tradicional a un mismo grupo de niños, ¿no? Entonces lo que hicieron fue preparar a esos, los preparan a los técnicos, monitores se dicen en España, y lo que hacen es, en la misma cantidad, que creo eran 6 meses, en esa misma cantidad de tiempo, 3 veces por semana, lo que hacían era, con los mismos objetivos, ¿sí? Enseñar con los mismos objetivos, la misma cantidad de contenidos, pero la forma
que se impartía esa enseñanza era distinta. Una era por un método tradicional, repetitivo, de tareas de ejercicios, donde no se le daba al aprendiz lugar para participar ni en la consigna, ni en la toma de decisiones, y en donde el profesor tenía el rol fundamental de decir lo que había que hacer. Y el método lúdico, por su parte, lo que hacía era, a través del juego, trabajar los mismos contenidos. Brevemente les cuento que al final ambos grupos terminan nadando los 4 estilos y cumpliendo con todos los objetivos, pero cuando les van a preguntar a los niños si quieren seguir viniendo a clases de natación, los del método tradicional contestan de que no era importante, ¿para qué iban a seguir viniendo a la piscina si ya habían aprendido a nadar? Y los del método lúdico dicen que sí, que quieren seguir viniendo a la piscina porque se divierten muchísimo y es un espacio de integración y no solo de diversión, sino de aprendizaje. Entonces, bueno, me parece que este antecedente fortaleció mucho el estudio. Luego lo que hicimos fue buscar antecedentes para cada dimensión del estudio. Esto fue un trabajo bastante denso, pero bueno, pudimos por suerte encontrar. Moreno Murcia es uno de los autores que, como verán ahí, y con Apolonia Albarracín, que es otra española que estudia la natación escolar, además, doctora, con la que estoy trabajando en una red europea actualmente, y estamos escribiendo para la natación escolar. Y bueno, ellos tienen muchos estudios, desde el primer libro que saca Moreno Murcia sobre juegos acuáticos educativos en el año 1998, que sale de su tesis doctoral, hasta ahora 2018, y este año acaba de sacar también un libro de enseñanza de la natación. Albarracín, Apolonia, también ha sacado ahora muchos artículos sobre la natación escolar, con la diferencia que en España y en muchos otros países del mundo todavía no está en el currículum, y bueno, Uruguay lo tiene y nos parece que hay que sacarle provecho y seguir trabajando en eso. Este es otro estudio que es de Portugal, se llama La controversia en torno a los materiales, y está muy bueno porque lo que hace Barbosa es presentar una clasificación de materiales de natación, que nos pareció muy interesante para la dimensión 3 del contexto, en el sentido de que clasifica lo que son materiales para la enseñanza y materiales para el entrenamiento de la natación. Esto es algo que conversamos en las entrevistas con el profesorado de la escuela, y realmente nunca nos decían que estaba buena la pregunta porque nunca se habían puesto a pensar qué material utilizar para tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto de pensar, ¿no?, de antemano, ¿por qué voy a poner un flota-flota? Nosotros le decimos panchos acá en Uruguay, ¿por qué son los larguitos de colores? No sé cómo le dicen en Argentina. Pero ¿por qué pongo un flota-flota en los pies, o lo pongo abajo de la cabeza, o lo pongo en posición ventral, dorsal, lateral? Bueno, todo eso lleva un pienso y una planificación para que la tarea de la enseñanza en el agua, en el medio acuático, con sus particularidades que lo hacen ser tan diferente, tenga su provecho, ¿no? Salga lo mejor posible. Bueno, la metodología es una investigación cualitativa e interpretativa. Como dije, eran escuelas de Montevideo, de la zona este, y cabe destacar que en nuestra muestra solo 4 profesores encontramos en la zona que cumplían con una antigüedad de 2 años dando clases de natación. ¿Por qué pedimos 2 años en la misma escuela? Porque queríamos ver un proceso. No queríamos tomar en la muestra un profesor que recién comience con sus clases de natación con ese grupo en particular. Es más, nos encontramos con escuelas que estamos estudiando en la actualidad, que ya habían pasado los niños de primero a sexto de escuela y que habían tenido un proceso espectacular gracias a un convenio de 10 años con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Uruguay, que no se da en todas las escuelas, lamentablemente, pero bueno, que hay que seguir trabajando ahí en la parte de gestión y convenios. Estos 4 profesores, ahí tienen P1, P2, P3 y P4, se les fue a la piscina a observar 3 clases. Esas 3 clases,
utilizamos como una técnica de recolección de datos lo que es un registro por una grilla. Esa grilla tenía columnas y en esas columnas era observación no participante. Yo me ponía en un rincón de la piscina y observaba toda la clase registrando todo lo que decía el profesor. Una parte del marco teórico, además de definir todo lo que es actividad acuática, natación, todo lo que es método, desde Díaz Barriga, que habla del método tradicional, y la gran universalidad del método, en donde reproducimos recetas que otros construyen y nosotros como docentes nos paramos a ponerlas en marcha, hasta lo que es Gloria Edelstein, que trae lo que es la construcción metodológica, que a nosotros nos atravesó en todo el estudio, e intentamos con esto hacer pensar también al profesorado y reflexionar a ver si había una construcción de metodología en su enseñanza. Y bueno, entonces observamos 3 clases, registramos además las consignas, porque la consigna, lo que dice el profesor en la clase, permite identificar las concepciones del docente. ¿Qué concepciones circulan en ese profesor o profesora sobre qué es enseñar, qué es aprender, qué es educación física, qué es deporte? ¿Qué sociedad busco yo cuando me paro como profesor a impartir la enseñanza? Entonces la consigna era muy importante y se hizo un estudio en particular también. Y bueno, y las 3 clases, también algo importante acá destacar, se veían en momentos distintos y se intentaba que el contenido a enseñar sea diferente. Entonces se le preguntaba al profesor, bueno, voy el mes que viene, ¿te parece? ¿Qué vas a enseñar? Sí, venite el mes que viene, que ya cambio de contenido y voy a enseñar otra cosa, y voy a aplicar otra metodología. Y bueno, y luego lo que hicimos, esa observación no participante, nos permitió construir la entrevista. ¿Sí? Lo que hicimos fue, Inés, desde lo que... Sí, perdón. Te interrumpo ya. Te quedan 2-3 minutitos. Está, perfecto, dale. Sí, está bien, tengo 13 acá en el reloj. Hicimos entrevistas en profundidad, voy a adelantarme para el análisis. Analizamos las entrevistas y lo que hicimos fue construir nuestras categorías de análisis. Armamos 3 categorías. La primera se llamó Se hace camino al nadar, la segunda ¿Por qué enseño de esta forma? Y ahí hablamos de las construcciones metodológicas, y la última, tensiones, tratando de responder a los objetivos específicos, qué tensiones a través de las entrevistas y algunas desde la observación no participante identificamos en la escuela. Como se hace camino al nadar, creamos subcategorías, se visualizaron mayor cantidad de actividades directivas, en donde la toma de decisión estaba más por parte del profesor que del alumno que aprende. En ¿Por qué enseño de esta forma? Tratábamos de identificar si eran actividades acuáticas o natación lo que se enseñaba en la escuela. Estaba como confusa la cosa, de repente los profesores nos decían, no, para mí acá hay que jugar y hay que hacer actividades acuáticas, pero después íbamos a la piscina y observábamos patada crawl con tabla o brazada crawl, y eso era deporte, era natación, era la técnica del estilo crawl. Entonces ahí también empezaban a aparecer las tensiones, que es la categoría 3. Y por último, el método y el contexto escolar, que no había como mucha diferenciación en enseñar natación en la escuela o en otro contexto. ¿Qué tensiones identificamos? Tensiones propias del quehacer escolar, la frecuencia, el tiempo y los recursos humanos, nos decían los profesores que era una debilidad que tenían para impartir la enseñanza de la natación. Entre dichos y hechos, porque decían que hacían una cosa pero observábamos otra. Entre reproducir metodologías y construir metodologías para la enseñanza de la educación física, y entre cómo enseñar deporte o desarrollar habilidades que ya vienen innatas con la persona. Por último, y ya cerrando, pudimos ver que el profesorado concibe a la hora de enseñar casi de forma sinónima a la natación como las actividades acuáticas, y lo sinónimo da cuenta indudablemente de enseñar de igual forma el objeto, sea uno o el otro. Tampoco identificamos un contexto particular de la escuela, como yo les decía
hoy más adelante. Sería lo mismo enseñar en la escuela que enseñar en un club deportivo. Y mucho planteo analítico en el panorama metodológico, empleo de técnicas descriptivas y explicativas, esto también lo dijimos, la toma de decisión pasaba más por el profesor, y aparecía así mucho la presencia del juego como método fundamental de las propuestas, el uso de consignas mayoritariamente también directivas. Y bueno, por último, última conclusión del estudio, el dominio teórico del profesorado no estaría siendo posible justificar sus usos metodológicos, y en este sentido nos parece importante seguir apostando a la profesionalización docente a través de cursos de formación permanente de la universidad, a través de presentaciones en este tipo de congresos, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos seguir produciendo conocimiento y ampliando el saber a todo el profesorado que trabaja en la Escuela Pública del Uruguay, nos parece que estamos sumando. Y cierro con una frase que es de Juan Antonio Moreno Murcia: no son las personas incapaces, sino las metodologías ineficaces. Como dice Davini también, es como tener una caja de herramientas y no saber utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, cierro con esto y muchísimas gracias. Buenísimo, Inés. Todo un tema, ¿no? Las metodologías y los modelos de enseñanza en educación física nos cruzan el campo de una manera impresionante. Bien, muchas gracias. Muy, muy interesante. Ahora voy a permitir el sonido. La siguiente ponencia van a hablar Lourdes, Norma y Cintia. Ahora las voy a presentar. Cintia, ya te puedes habilitar el micrófono, me parece. Sí, ya pude. Gracias. Sí, Lourdes también. No sé si está Norma. Yo también. No, Norma tiene un inconveniente de salud, así que no Bien. va a estar. Así no la busco para habilitarla y No la busques. me vuelvo loco hoy. A no ser que haya No, ya entrado y no podía. No la he visto. No. Bueno, la ponencia se llama Algunos indicios para comprender los procesos de selección de contenido en la enseñanza de los deportes durante la transición al nuevo diseño curricular de las SRN, que, para los que no son de acá, es la Escuela Secundaria Rionegrina. Van a exponer Lourdes Carballo, que es profesora de Educación Física, ejerce como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede de Bariloche, y es docente regular del Departamento de Educación Física. Cintia Grinzi también es profesora de Educación Física, ejerce como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue, sede de Bariloche, y es docente regular del Departamento de Educación Física. Y Norma López Medero, que es profesora de Ciencias de la Educación, ejerce como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue, sede de Bariloche, y es docente regular del Departamento de Didáctica y Política Institucional. Así que, chicas, las escuchamos muy atentamente. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. A ver si puedo habilitar la pantalla. Ahí se empezó a ver, ahí se ve. Tendrías que ponerlo para presentar. Ahí está, espera que... A la vista. Lo que te vamos a pedir, Fabi, dale con Fabi. Mariano, perdón. El compañero. Mariano, es que nos avises si nos pasamos, que nos avises. La idea es hacerlo en el tiempo Yo faltando indicado, 2-3 minutos les pero aviso, igual que hice con Inés. Dale, genial. Fíjate si lo podés poner en modo presentación. Así. Dame tiempo. Sí. Ahí estoy. Ansiedad. Ahí va. Perfecto. Ahí se ve, ahora sí. Perfecto, impecable. Cualquier cosa nos avisan, ¿sí? Porque yo no estoy mirando, no los veo a ninguno. Dale. Bueno, primero avisarles que Norma López Medero no puede estar, hizo el trabajo con nosotros, armamos toda la ponencia y demás, y bueno, por razones de salud no puede estar hoy con nosotros. Bueno, para empezar y presentarnos, bueno, ya les contó Mariano, somos un grupo de docentes e investigadoras de la Universidad del Comahue, y el trabajo que estuvimos pensando para este congreso es algunos indicios para comprender los procesos de la selección de contenidos en la enseñanza de los deportes durante la transición al nuevo diseño curricular de la SRN.
como indicó Mariano recién, la SRN es la escuela secundaria de Río Negro, ¿sí? El propósito de esta ponencia va a ser compartir algunas interpretaciones acerca de las tensiones que identificamos entre las planificaciones, los discursos docentes y el diseño curricular de la SRN durante el inicio de su implementación. La SRN se empezó a implementar en el 2017 y, bueno, justo nosotros empezamos el proyecto de investigación por esa fecha. A ver si pasa. Bien, así como explicó Lourdes, somos un grupo dentro del Departamento de Educación Física que estamos en el proyecto de investigación, contenidos y enseñanza de los deportes de la educación física en el ciclo básico del nivel medio en la ciudad de Bariloche. ¿Sí? Esto justamente coincide con el inicio de nuestra investigación. Dentro de esto, así como explicó Lourdes, el objetivo era analizar este proceso que hacían los docentes para la enseñanza de los deportes, qué deportes se daban, qué metodologías o qué formas usaban, ¿no? Ahí aparecían diferentes situaciones y como todo proceso que atraviesa cambios y atraviesa diferentes etapas, todo cambio tiene un periodo de resistencia, luego va a venir un periodo en el cual se va enlazando lo anterior, lo tradicional, lo ya arraigado dentro de las instituciones o de los docentes, con lo nuevo que proponía este diseño, este cambio que no solo tenía que ver con una mirada hacia los contenidos como saberes, sino también una interrelación, ¿no?, entre las áreas, trabajar por área, es decir, donde tenían momentos para poder trabajar entre todos los docentes. Y bueno, después es donde se va viendo estos efectos de esta transformación, ¿no? Si pensamos que empezamos en 2017, el periodo en que estuvimos trabajando fue entre 2018 y 2019, ya que en el 2020 tuvimos este corte, digamos, desde lo presencial, y bueno, y ahí quedamos y seguimos trabajando en el proceso de producción más de relatorías y de trabajo con lo que ya habíamos observado y habíamos entrevistado. Bien, si bien el equipo de investigación trabaja, el trabajo de campo es sobre 7 escuelas de la supervisión zona andina, bueno, ante la diversidad de estas condiciones institucionales operantes y la gran definición de prácticas pedagógicas dentro de la educación física escolar, lo que decidimos en esta ponencia, para específicamente este congreso, es hacer un recorte y seleccionar solo 3 instituciones. De las 7 decidimos solo 3 seleccionar. Para esta selección lo que consideramos fueron algunas características que comparten estas instituciones, principalmente son condiciones también edilicias que son similares, las 3 tienen Zoom, tienen un gimnasio o un polideportivo cerca, y otra cosa que tienen en común es que no comparten el establecimiento con ninguna otra institución. Tienen turno tarde y turno mañana. En un primer momento, nos centramos de interpretación, lo que hicimos fue triangular los datos provenientes de las entrevistas, de las observaciones de clase, y el análisis del diseño curricular, ¿no?, y las planificaciones. Esto nos permitió indagar acerca de la existencia de continuidades y o rupturas que se producen en este tratamiento de los contenidos. Lo que está en las planificaciones docentes y lo que efectivamente se enseña en las clases. Inicialmente lo que inferimos fue que estas continuidades y o rupturas se pueden asociar a 3 ejes: sociabilidad institucional, diseño curricular y trayectorias docentes. Ahí, adelante. A partir de reconocer estas discontinuidades históricas que contaba Cintia recién, entre las reformas curriculares y las prácticas docentes, buscamos identificar de dónde provienen estas tensiones, y bueno, lo que estuvimos
lo que encontramos en ella fue una demanda institucional curricular y las trayectorias formativas docentes, principalmente. A ver ahora. Ahí está. Bien, durante este proceso, ¿no? Donde bien explicaba Lourdes, de las tensiones, de estas rupturas que se provocaban desafíos, ¿no? Salen a flote diferentes particularidades y potenciales de las instituciones. Y hallamos en estos discursos docentes expresiones que tienen que ver con el contraturno, las diferentes formas de organizar la utilización de los espacios donde se da educación física, y en esto identificaban la inasistencia a las clases de educación física. También es decir, hay un factor espacio-tiempo que estaba surgiendo ahí, y esto también nos conduce a considerar que hay una posibilidad de examinar de manera focalizada este impacto en el proceso de selección de contenidos, principalmente deportivos, que es lo que queríamos observar, ¿no? Estas escuelas, como comentó Lourdes antes, comparten estos rasgos estructurales y contextuales, y promueven una transformación en el objeto a enseñar, ¿no? Con todas las problemáticas cotidianas que deben afrontar los docentes dentro de estas prácticas. Estas cuestiones organizativas en algunos momentos son favorecedoras, en otras limitantes, en la tarea de la enseñanza, ¿no? Y se vinculan siempre con un factor espacio-tiempo. Así, en la siguiente diapositiva. Ahora sí, seguimos. Ahí va. Lo que se nos abre es como el interrogante que se abrió frente a toda esta presentación, es cuál es el impacto de los procesos en la selección de contenidos o de saberes. En escritos anteriores del equipo de investigación del proyecto, referidos a la construcción y al análisis de los datos, se pudo avanzar dentro de las entrevistas docentes. Había una fuerte incidencia de las trayectorias deportivas y los procesos vinculados a sus prácticas de enseñanza. Durante esos procesos de selección, lo que pudimos inferir es que esa selección de contenidos deportivos se vinculan a aquellos deportes, por un lado, ¿no? Aquellos deportes tradicionalmente enseñados en los clubes, como el hockey, tenis, handball, vóley, atletismo, fútbol, y también que los deportes seleccionados para la enseñanza son productos de una elección docente que está marcada por sus propias trayectorias y también como consecuencia de una tradición escolar, ¿sí? Que perdura a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y aquí algo que les surge a los docentes en estas entrevistas, tanto al equipo directivo como a los propios profes de educación física, era estas cuestiones y particularidades que estaban observando, que tiene que ver con la organización de los espacios, que a veces les preocupaba el tema de la falta de la motivación estudiantil y las inasistencias que había, ¿no? Eso era algo que nos marcaban en cada una de las instituciones. A su vez, tenemos cómo inciden estas modalidades, el abordaje del ausentismo y el desinterés. Empezamos a indagar qué era lo que hacían, o qué era lo que veían, o cómo lo habían reorganizado en el siguiente año, cuando nos volvimos a reencontrar con los docentes. Y ellos en las instituciones habían tomado diferentes posturas. Entre una de ellas era una consulta, los estudiantes, qué les gustaría aprender o qué les gustaría hacer dentro de las clases de educación física. Digamos, hubo diferentes mecanismos en cada una de las instituciones para dar valor a este interés y a esta voz estudiantil dentro de las planificaciones o en la elección de los contenidos. Bueno, lo difícil también era la implementación del diseño curricular y esta transición del diseño viejo, digamos, a la nueva escuela secundaria de Río Negro.
Y en la SRN propone espacios colectivos de trabajo. Dentro del diseño curricular, específicamente expresa que los docentes cuentan con 2 horas reloj por semana para un trabajo institucional. En ese trabajo, en realidad en esas reuniones, hay un encuentro de todos los docentes del turno, no solo del área de educación física, sino, digamos, de toda la institución, y bueno, ellos lo toman como algo, lo que nos contaban todos los profesores, como que era positivo, en algunos momentos como que era positivo, era favorecedor para poder comprender la propuesta curricular, para poder debatir sobre los principios educativos del proyecto escolar, y bueno, para trabajar con las distintas realidades institucionales y educativas. Y para ir Bien, con terminando, todo esto, ¿no? De cómo entendemos las discontinuidades, las rupturas, las tensiones, los aciertos, creemos que es un momento de transición, incluso se volvió a producir una nueva transición entre lo presencial y la virtualidad, y este modo dual por ahí que existe y coexisten por momentos, todos atravesados por esta situación epidemiológica. Bueno, todos estos aparecen en los docentes como mecanismos de respuestas, ¿no? Todas esas acciones, y que es para poder dar relevancia a los estudiantes, y ponen valores a vos y esa participación en las clases de educación física como para captarlos, para generar mayor motivación y mayor participación en ellas. Aquí es donde se pone en juego el diseño curricular, ya que permite y habilita estas situaciones con más voz, con más participación, y desde este diálogo surgen otras aperturas desde enseñanzas nuevas, ¿sí? Que se nutren de las que ya tenían y de lo tradicional que se hacían. Este colectivo docente es el que aporta desde sus trayectorias y desde saberes de otros deportes y de actividades complementarias, ¿no? Hacen una sabiduría propia dentro de la práctica. El hecho de que se admita que hay una incertidumbre, que hay algo que molesta o preocupa, hace que se pueda transformar y que se pueda volver a... Los relatos nos dan cuenta de que hay una selección de contenidos y que estos se van transformando día a día para hacer unos saberes significativos en el grupo estudiantil. Bueno, espero que hayamos sido claras y concretas con lo que quisiéramos exponer en esta presentación. Claras e impecable con el tiempo, ¿eh? ¿qué dijiste? Siquiera... 15:00, terminamos. Tienen un minutito más si quieren decir, mirá. Mirá, bien. Muy bien, chicas, bueno. Muchas gracias. Bien, ahora sigue la ponencia de Charlie Galossi. Ahí le voy a dar sonido. Ahí puedes habilitar sonido, Charlie, si querés. Es Carlos Galossi, pero creo que ni él se reconoce como tal. Muchas gracias. La ponencia de Charlie se llama Experiencia de hidratación en actividades prolongadas al aire libre, trail running, disculpen mi inglés, y Charlie es magíster en actividad física y salud, es profesor nacional de educación física y trabaja en la Universidad del Comahue en la carrera de educación física en la cátedra de entrenamiento, análisis de movimiento, agrego, aunque no esté acá porque lo sé, y el taller de fisiología aplicada. Así que Charlie, te escuchamos, somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Creo que ahí ya estoy empezando a compartir la pantalla. Sí, se ve bien. Vamos a poner ahí la presentación. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Se alcanza a ver, yo estoy con la camarita activa, ¿no? Sí. Y por compartir ¿no? estas experiencias
con colegas, y en esta mesa en la cual nos congrega, y somos un núcleo, me parece, de amantes de esta profesión, de la actividad física y del ejercicio, y profesionales, ¿no?, de la educación física. También veo en el auditorio muchísimos estudiantes, lo cual es fantástico. Tal vez en algunas oportunidades, cuando me ha tocado a mí, no he tenido estas grandes momentos, y bueno, la verdad que lo puedan aprovechar los que están participando, que son estudiantes y están aprendiendo muchísimo, y que podamos interactuar y seguir aprendiendo. Así que, bueno, aprovechemos esta instancia. Como me decía Mariano, ¿no?, profesor en educación física del centro regional, y en esta ocasión es una experiencia que voy a contar también, que va relacionado de un carácter personal, un sesgo personal importante, ya que practico esta disciplina, que es el trail run, ¿no?, que no es más que correr o caminar por las montañas, ¿no?, tratar de desplazarse por cuenta propia, ¿no?, en ambientes naturales. De eso se trata este nuevo, ¿no?, rimbombante nombre del trail running, venido desde el norte, pero bueno, acá lo utilizamos en la forma de desplazamiento natural que hemos tenido siempre en nuestra zona. Eso como para caracterizar esta nueva actividad recreativa, ¿no? Yo comparto mucho ¿no?, lo que habló Inés, lo que habló Santiago en su primera exposición, ¿no?, dando su marco teórico de deporte, no deporte, actividad recreativa, y hoy en día esta actividad tiene una gran cantidad de participantes. Yo puedo decir que hasta un fenómeno, en un destape, como un boom que se ha hecho en los últimos 5 o 6 años, de la cantidad de personas que están practicando actividades al aire libre. Algunos podemos decir con formato más competitivo, ¿sí?, pero la gran mayoría lo utiliza como una actividad recreativa, una actividad de desafío, ¿no?, como para ir un poquito más allá, ¿no?, y esto de estar al aire libre, la resistencia, y tratar de ir a buscar una nueva, un conocimiento de algo nuevo, lo transforma en algo súper integrador, sobre todo cuando estas actividades no se hacen siempre en el mismo lugar. Entonces está un poco el hacer deporte y actividad al aire libre, pero también viajar, hacer un poco de turismo, conocer un ambiente nuevo, conocer un parque nacional, ¿no?, como lo es nuestra cordillera. Y este estudio que hice es un estudio de caso, en el cual fui sometido yo mismo, yo fui el caso, en el cual realizaba una actividad, ¿no?, una actividad de larga duración, que era una prueba, una carrera que llamamos 4 refugios acá en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, y aproveché también para, como me gusta tanto hacer esta actividad, realizar el máster, ¿no?, perdón, la tesis, ¿no?, para optar por el grado de máster en actividad física y salud. Con lo cual, bueno, es como que estaba haciendo 2 cosas en uno. Por eso, la verdad que tengo que confesar que disfruté muchísimo realizando el estudio y también realizando la prueba. Y en este caso, fue una competencia que se hizo ya hace 2 años prácticamente, y lo que yo siempre quise indagar es qué pasa al principio de la prueba y qué pasa al final, ¿no? ¿Por qué en las competencias o en los entrenamientos, en las salidas al aire libre, se comienza de una manera con el cuerpo, con los componentes orgánicos, y qué es lo que pasa, ¿no?, al final de eso? Y para poder cotejarlo, utilicé las antropometrías, las sinantropometrías, en este caso de 5 componentes, que ahora vamos a describir un poquito en el transcurso de la ponencia. Como para también hacer la introducción, en esta zona de Bariloche, ¿no?, hay muchos, digamos, lugares, ya el ambiente geográfico
nos pone en situación, ¿no? Este ambiente, prácticamente cuando uno sale a hacer algo, a andar en bicicleta, a hacer alguna actividad, prácticamente de lo que sea, se encuentra con la geografía, subidas, bajadas, ¿no? La inclemencia climática, como saben, acá es muy fluctuante el clima, en invierno nieva, agua-nieve, lluvia, en verano hace calor, y bueno, todo eso son algunas de las variables que también están inmersas ¿no? con este contenido, y cómo el organismo también va reaccionando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Para intentar luchar contra estas hostilidades del ambiente y combatir o intentar llegar de forma saludable, ¿no? Esas fueron un poco las preguntas que se fueron dando al inicio de esta investigación. Como palabras claves, la ultramaratón o esta carrera a pie por montaña, podemos llamarlo, o transitar la montaña. ¿Qué pasa con la ingesta de bebidas como una de las variables, como la variable más interesante? Y las antropometrías, que era la forma, ¿no? de medir estas variables. Este es un poco el circuito, ¿no? Ahí está Bariloche en una de las fotitos, y la largada es en la zona del centro de esquí Catedral, y la llegada en un pueblo, en una población cercana a la ciudad, cerca de Yao Yao, en el circuito chico, que se llama Colonia Suiza. Y en el trayecto se van uniendo el refugio Frey, Jacob, Laguna Negra y López, y se transitan algo así como 44 kilómetros aproximadamente, pero lo más interesante de esta variable es el desnivel, ¿no? Es ahí donde se focaliza también el grado de desgaste físico, no solamente el desnivel en ascenso, sino también el desnivel que hay en descenso. Como saben, en el descenso hay una fase excéntrica digamos, el tipo de contracción que se realiza es muy coordinativa, necesita de mucha energía y necesita también de cierta preparación, y es donde se manifiestan tal vez los momentos, ¿no? de cansancio, de dolor, sobre todo al final, cuando descendemos, ¿no? Es cuando decae la parte coordinativa, es cuando se pueden ver los efectos de la fatiga acumulada, sobre todo por la cantidad de metros de desnivel que se están llevando adelante. Bueno, acá vemos un perfil altimétrico de cómo se desarrollaron la cantidad digamos, de izquierda hacia derecha, desde el centro de esquí. Los puntitos rojos son los puntos en los cuales se realizó un avituallamiento, un abastecimiento energético o una ingesta, ¿no? Para poder ir cotejando de determinada cantidad de tiempo que iba pasando en la prueba, cómo se iba restableciendo ese fluido, ¿no? Mediante bebidas, ya sean, bueno, ahora voy a indicar un poquito de qué se tratan, en cuanto a bebidas que tengan algún componente energético, ¿no? Como hidratos de carbono, sales o agua, en algunos momentos también. Estas son un poco para que veamos las distancias que hay entre un punto y otro, y también algo interesante es el desnivel que se va acumulando. Por eso lo marqué, porque el desnivel no solamente es, como dije, positivo, acumulativamente la cantidad de metros, como muchas veces tenemos en nuestra cabeza, decir, uy, cuánta subida. En este caso, las percepciones del esfuerzo que se fueron, digamos, tomando a medida que, ¿no? Porque se completó un formulario en el cual se veían las sensaciones, se manejaba una cuestión de percepción del esfuerzo, cómo estábamos, cómo vas sintiéndote, ¿no? De 0 a 10, una percepción, y las percepciones más duras eran al final de los descensos. O sea, las percepciones de mayor fatiga, de sensación de pesadez, de cansancio, de descoordinación, venían sobre las bajadas. O sea, la carga de carácter emocional, psicológico y fisiológico, por un punto también, por la coordinación, estaban en el factor del descenso, en los metros acumulados de bajada. Entonces, sí, es verdad, 44 kilómetros es una distancia interesante, pero donde hay que hacer foco es en el desnivel que se va acumulando. Un poco estos eran los objetivos, y es determinar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener, y esta es una recomendación que podemos tomar para los profesionales de la actividad física,
que cada vez vamos a tener más trabajo con estos núcleos, ¿no? de personas que practican esta actividad. Todavía no está institucionalizado como un deporte en concreto, pero está en grandes vías de explosión y de desarrollo. Y va a haber muchísimas personas que podemos trabajar con estos núcleos, ¿no? Ya que hay una gran diversidad de distancias, una gran diversidad de actividades relacionadas a esto, y la hidratación es algo que no se maneja muy bien, y si bien no somos nutricionistas, pero sí podemos hacer recomendaciones para poder o derivar hacia alguien que lo pueda hacer, digamos, muy precisamente, o hacer algunas recomendaciones generales para poder llegar o finalizar una prueba, un entrenamiento, una salida de forma saludable, ¿no? Y eso era el objetivo, ver qué es lo que pasa al principio y al final, y tratar de ir relacionando lo que va pasando en la prueba con las recomendaciones actuales que se están haciendo, que es el fundamento desde la teoría, ¿no? Que acá detallamos un poquito. Esto está sacado inicialmente del Colegio Americano de Medicina del Deporte y de la Organización Mundial de la Salud, que en concreto dan algunas recomendaciones, qué es lo que pasa cuando una persona camina, corre durante una hora, qué es lo que pasa cuando ya después de esa hora sigue haciendo actividad, hay que ingerir alguna bebida que tenga carbohidratos, que tenga sales, ¿no? Estas son las recomendaciones básicas que podemos llegar a tener. O sea, como docentes tenemos que crear esas oportunidades para reabastecerse, restablecer el líquido, reemplazarlo, ¿no? Con agua, ¿no? Y si se prolonga la actividad, será con hidratos de carbono y también con algunos sales minerales. Hablar de esto de la percepción, ¿no? Si tenemos sed, ¿no? Si ya estamos con sensación, hacer alguna ingesta, tener en claro que hay una cantidad máxima de volumen que puede absorber el intestino, ¿no? Todas las vías intestinales, cuando hay alta intensidad, no se puede ingerir muchísima más bebida que la que hacemos en el momento como estamos ahora en una actividad de reposo. Entonces eso, ¿no? La absorción intestinal es interesante, que en una actividad de resistencia es hasta 600 o 650, 700 centímetros cúbicos por hora. Entonces no puedo iniciar una ingesta excesiva de bebida, aún estando en la actividad. Entonces eso lo puedo planificar, ¿no? El detalle está ahí en poder programar la bebida o la ingesta que podemos hacer durante el ejercicio, en el intraesfuerzo, lo podemos hacer y planificar con cierto conocimiento, ¿no? Con la preparación, con el entrenamiento, con la aproximación hacia la prueba. Otras recomendaciones de un médico... ¿Sí? Te quedan 2-3 minutitos. Ah, bueno, vamos avanzando. ¿Bien? Perdón. Algunas otras recomendaciones, como dijimos, es la metodología que voy a utilizar, ¿no? La metodología que voy a utilizar para ir reemplazando, ir garantizando el reabastecimiento. ¿Bien? Como dijimos, usé 2 antropometrías, una al principio y otra al final, y lo más interesante fue ver qué es lo que pasa con el peso corporal, qué es lo que pasa cuando cuando empecé la prueba y cuando finalicé la prueba, si hubo cambios en la composición corporal. Y realmente sí, los hubo, ¿no? Esta es la placa donde vemos la cantidad de ingesta que se comió, que se bebió, ¿no? Frutas, muchos hidratos de carbono, geles, ¿no? Alimentos ricos en azúcares, los puntos de la alimentación. Y acá vemos también cómo se fue bebiendo, ¿no? De a medio litro se llegó un momento donde se bebió prácticamente 1 litro, y sobre el final, ¿no? También fue como exponencial la cantidad de bebida que se fue ingiriendo. Algo también súper interesante es que, aún siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las grandes recomendaciones que hay a nivel mundial para el deporte de resistencia, aún así hubo déficit. Ese déficit de prácticamente 1 kilo, ¿no? Que es correspondiente o tiene un gran correlato con la cantidad de bebida,
se perdió, ¿no? Básicamente por su duración, y aún así, no se llegaron a tener riesgos, ¿no? Que comprometan la salud del deportista. Pero lo más interesante, como para ya, o sea, con esto cierro, Mariano, para dejar, digamos, para el auditorio, para pensar un poco, es que siempre va a haber un déficit. O sea, siempre que salimos a entrenar, siempre que estamos al aire libre, que estamos en una actividad de larga duración, siempre vamos a tener un déficit. Lo podemos restablecer sobre el final del ejercicio o cuando estamos, ¿no?, ya en casa descansando. Aún bebiendo de manera correcta, siempre va a haber algo para restablecer posterior a eso. Lo que nunca tenemos que entrar, ¿no?, es un déficit tan alto, al no haber bebido, al no haber ingerido nada durante la prueba, que comprometa el estado de hidratación. Bueno, en el estudio de forma completa están, digamos, si quieren seguirlo ahí, cuáles serían, ¿no?, los porcentajes, ¿no?, que eso lo podemos medir muy fácilmente con una balanza. Nos pesamos al principio de la prueba, nos pesamos al final, nos pesamos a la mañana temprano y nos pesamos cuando volvemos de hacer alguna práctica. Y de esa manera sería la recomendación básica para saber cuánto es el líquido que deberíamos de ingerir post-esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias y seguimos acá escuchando las demás presentaciones. Gracias, Mariano. No, a vos, Charlie. Yo voy a hacer una trampa, porque si bien las preguntas serán al final, voy a hacer una hora. ¿En qué puesto saliste, Charlie? En esa prueba, sabés que no me acuerdo, pero me parece que quedé quinto en la general. No tengo ahí, porque ya pasaron un par de años. Me parece que quedé quinto. Y, viste, estamos ahí, estaba más atento a cómo llevar la bebida y completar el formulario que a los adversarios. Bien, gracias, Charlie. No importa cómo llegaste, Charlie, lo importante es la foto, ¿no? La foto final, sí, totalmente. La foto finish. Totalmente. Así es. Bien, gracias, Charlie. Ahora es el turno, es la última ponencia. Recuerden, como les dije, de ir haciéndose un machete con las preguntas que les quieran ir haciendo. Esta ponencia se llama Educación Física, Enseñanza del Deporte y Género, reflexiones acerca de una experiencia de investigación. Y sus autores son Fabián Martins, que es docente e investigador del Profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional del Comahue, sede Bariloche, que es profesor en Educación Física, licenciado en Educación Física y magíster en Ciencias Sociales y Humanidades. Y Juan Cárdenas, docente e investigador del Profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional del Comahue, profesor en Educación Física. Así que, muchachos, los escuchamos. Bueno, Juan, ¿vos podés compartir el Power? Sí. Mientras tanto, vamos como presentando un poquito el proyecto de investigación que integramos junto con, bueno, Cintia y Lourdes, que hace un ratito hicieron la exposición, y seguramente va a haber puntos de encuentro entre lo que podamos compartir y lo que mis compañeras hace un ratito expusieron de muy buena manera, ¿no? El trabajo se llama Educación Física, Enseñanza del Deporte y Género, ¿no? Reflexiones acerca de una experiencia de investigación. Y se enmarca dentro del proyecto que hace un rato compartieron mis compañeras, que es acerca de los procesos de selección de saberes y el tratamiento de los mismos, ¿no? O sea, nos interesaba sobre todo indagar qué variables, qué aspectos forman parte de esos procesos, más allá después de las formas, o de las planificaciones, o de las clases, ¿no? Sobre todo, tener en cuenta qué variables influyen al momento de ciertos saberes y dejar u omitir otros, y de qué manera se tratan justamente esos saberes, tanto en las planificaciones como en las clases. No llegamos a hacer observaciones de clase, porque justo nos agarró la pandemia, entonces sobre todo el trabajo fuerte estuvo en las entrevistas, buscando de alguna manera acceder a los discursos docentes, y el análisis de documentos, donde entre ellas están las planificaciones docentes y el diseño curricular.
Las categorías de análisis del proyecto se relacionaron con las trayectorias formativas de los docentes, la sociabilidad escolar y el diseño curricular, ¿no? Pensando que estas tres dimensiones o variables podían de alguna manera orientarnos con respecto al análisis del problema de investigación. Y el enfoque fue cualitativo, donde, como les decía, triangulamos datos de entrevistas y análisis de documentos, ¿no? Vamos para adelante, Juancito. Bueno, ¿quiénes participaron? Aproximadamente 15 docentes de educación física y parte de los equipos directivos. Involucró a de gestión pública, una de gestión social y gestión privada. Lo que buscamos fue tener un criterio de heterogeneidad con respecto a la población teniendo en cuenta las distintas zonas de la ciudad de Bariloche, oeste, sur, este, digamos, de alguna manera las tradicionales, ¿no? Es como la demarcación tradicional de la ciudad, y teniendo en cuenta también el tipo de gestión, ¿no? Vamos para adelante. Desde esas categorías iniciales, y a partir del trabajo, digamos, de campo, observamos una relevancia de las trayectorias formativas, como comentaban Lu y Cintia hace un ratito, y las tradiciones escolares, ¿no? Al momento de seleccionar saberes, se imponen las experiencias previas con respecto a ciertos deportes, que por lo general son practicados más allá del ámbito escolar. Y las tradiciones escolares, ¿no? Teniendo en cuenta esos deportes que históricamente se enseñaron en función de docentes que dejaron una cierta marca o huella institucional, o incluso esos deportes que forman parte de los eventos interescolares. Observamos dudas y cuestionamientos respecto al diseño curricular, y una concepción de deporte establecida desde un carácter universal y sobre todo como promotora de salud, ¿no? Vamos avanzando, Juan, porque te voy a pedir, Marian, que nos avises del tiempo, cuando nos falte poco para llegar a los 10 minutos. Desde esas categorías iniciales, construimos nuevas categorías desde el trabajo de campo, sobre todo a partir de las concepciones, los discursos, las palabras que iteraban digamos, en los protagonistas, en los participantes de la investigación, es decir, los equipos docentes y directivos, ¿no? Y ahí aparecen otras que quizás no habíamos tenido en cuenta desde el inicio, que son la relevancia de los materiales, ¿no? ¿Cómo impacta eso al momento de planificar, seleccionar saberes? ¿Qué materiales hay o no en la institución? Influye y mucho, ¿no? Esta idea de que, bueno, si hay pelotas de vóley, pareciera que la enseñanza se tiene que direccionar hacia ese deporte y así con los distintos materiales, ¿no? Las condiciones de infraestructura, ¿no? Que esto atraviesa muy fuertemente a las clases de educación física, teniendo en cuenta que por lo general se desarrollan en espacios extraescolares, en los gimnasios, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las clases de educación física no se desarrollan en esos espacios y se llevan adelante en los patios, ¿no? En esos espacios comunes, muy transitados de las escuelas? También la organización de los horarios, ¿no? Esto de que la educación física sea contraturno, también otro factor importante. Y estos, sobre todo las condiciones de infraestructura y la organización de los horarios, lleva a relacionar estos factores con, muchas veces en los discursos docentes, con la falta de motivación y el ausentismo en las clases de educación física, ¿no? Como si estos factores influyeran y mucho en eso. ¿Seguimos, Juan? Bueno, y ahora sí vamos dentro de lo que son estos avances, ¿no? Con respecto al proyecto. Un proyecto que, como bien decían Lourdes y Cintia, se inició en el 2017 y culmina en el 2021 porque nos dieron un año de prórroga con motivo de la pandemia, digamos, finalizaba el año pasado, pero nos extendieron un año más. O sea que estamos muy cerca de los resultados del proyecto. La cuestión de género vimos que apareció, sobre todo, muy fuertemente en una institución que participa en eventos o en torneos interescolares, ¿no? Y se dio fundamentalmente en una escuela privada, ¿no? La única institución que lleva adelante este tipo de eventos es de gestión privada. Bueno, y ahí observamos justamente, Juan, si querés continuar, cuáles son esos deportes que se enseñan en la como, institución, bueno, ¿no?
Sí, como decía Fabi, de las escuelas investigadas, esta es la única que participaba en interescolares a nivel local y a nivel nacional, y eso un poco influía en la elección del contenido de las clases de educación física, ¿no? Dedicándose más exclusivamente a la enseñanza del voleibol, del handball y del atletismo, según, bueno, y esto llevaba a que se agruparan en forma de sexo genérica, ¿no? O sea, por sexo y por su expertise. La falta de motivación que notaban en esta institución motivó a reflexionar acerca de esas prácticas. Entonces, se propusieron a partir del 2019 la apertura de talleres, ¿sí? Estos talleres se iban incluyendo, se iban generando conjuntamente con la participación del alumnado, ¿sí? Entonces aparecieron en forma recreativa el básquet y el fútbol, ¿sí? Las clases de gimnasia funcional, y como una cuestión, digamos, que se remarcaba, era lo único que aparecía en donde figuraba que no había distinción de género. ¿Sí? Es un carácter optativo y podían participar tanto jóvenes, mujeres como varones. ¿Sí? En los demás talleres no estaba explicitado eso. ¿Sí? Por lo tanto, no sé, en fútbol participaban más que nada los varones y en los otros deportes, en el caso de las chicas. ¿Sí? Bueno, en un punto, la corriente crítica de la educación física, que de la mano de Brach y Caparrot habla de este modelo de adiestramiento de los cuerpos y discriminación en cuanto al expertise con la participación de los deportes, hacía que se fuera perdiendo la motivación en la participación de estos deportes, ¿no? Por eso apareció esta oportunidad que se tomó esta institución de la creación de los talleres sin tener en cuenta la perspectiva de participación y que cualquiera pudiera hacerlo sin distinción, digamos, ¿no? También se empezaron a ver en las planificaciones docentes, ¿sí? Esta posibilidad de la enseñanza comprensiva del deporte, ¿sí? Es decir, no ya solamente como condición sine qua non la experiencia o la expertise que tenga en la práctica del deporte, sino en los procesos, ¿sí? Como una cuestión llamativa, apareció en esta institución los talleres de gimnasia de funcional, y lo que nos pareció relevante es que se coordinaba en forma cooperativa, digamos, entre estudiantes y docentes, ¿sí? Y esta fue, digamos, de lo que observamos, la única actividad, el único taller que se realizaba en forma mixta, ¿sí? El resto de los talleres seguía siendo en forma, divididos por sexo, ¿sí? Como decíamos, esta falta de entusiasmo por parte del estudiantado en la participación de los deportes hegemónicos o poco alternativos, llevó a la conformación de estos talleres, ¿sí? La enseñanza del deporte empezó a sustentarse en el diálogo de saberes, ¿sí? Donde empezaron a aparecer otro tipo de comprensión de las acciones motrices y tomando en cuenta los procesos, ¿sí? Se empezó a referenciar ya no tanto en la búsqueda de resultados deportivos, sino hacia el interior de la escuela, en la comprensión y el proceso que llevaba la adquisición de las técnicas o de los deportes o de las lógicas de los deportes, ¿sí? Pero como remarcado, aparecía muy significativo la aparición de los talleres de gimnasia funcional, donde sí participaban varones y mujeres, y en donde el contenido era compartido entre docentes y estudiantes. A partir de esta problemática,
nos cabe esta reflexión diciendo que es factible, echando mano a la creatividad, de propuestas alternativas, de enseñanzas, de todo tipo de deportes, y en este caso de otras propuestas que no sean los deportes hegemónicos, ¿no? Notábamos durante el transcurso de la investigación que muchos tenían que ver las características de los torneos, cómo estaban organizados, ¿sí? En donde no estaba la alternativa de poder realizar participaciones mixtas, ¿sí? Estamos hablando de las competencias intercolegiales, ¿no? Donde está dirigida a los deportes tradicionales, básicamente de voleibol, fútbol y grupos de conformación mixta. Por eso, echando mano a lo que sucedía en esa escuela y hacia el interior, digamos, de su reflexión, nos llamó mucha atención la posibilidad de permitir correrse de esa estructura y poder armar propuestas que sean más satisfactorias para el universo de estudiantes que conformaban ese colegio y replantearse o reflexionar acerca de cómo enseñamos o qué enseñamos como contenido deportivo en las clases de educación física. Bueno, no sé, Claro, Fabi. quizás Sí. para agregar, sí, que si bien los saberes deportivos no se encuentran quizás muy interpelados en este sentido, porque como decía Juan, la práctica del funcional de alguna manera es la que viene a agregar todas estas cuestiones, esta reflexión y estas actividades como actividades alternativas que revisan ciertos mandatos con respecto a estereotipos de género, etcétera, clasificación, sexo genérica según las prácticas deportivas. Este taller viene de alguna manera a generar algo diferente. Si bien se relaciona con una práctica gímnica, creemos que de alguna manera puede ir avanzando en relación a otros saberes, entre ellos los deportivos. No sabemos muy bien qué pasa con respecto al fútbol y al básquet, que se plantea desarrollarlo de forma recreativa, ¿no? Si ahí puede haber quizás también algunas reformulaciones o al binarismo de género con respecto a la práctica deportiva, ¿no? Claramente en los deportes que participan en el evento o en los eventos intercolegiales siguen marcados por estas lógicas que son hegemónicas digamos, en el universo deportivo, ¿no? Nos quedan reflexiones, dudas, preguntas con respecto a por qué los talleres son optativos y por qué se llaman talleres y se diferencian de lo que serían las clases de educación física, ¿no? Porque se sigue llamando se sigue llamando clase de educación física a los deportes que se enseñan para los eventos intercolegiales. Y estas otras actividades se llaman talleres, aunque están dentro de la órbita del área de educación física, ¿no? ¿Por qué se llama al deporte de forma recreativa y al deporte de forma competitiva dentro del ámbito escolar? ¿Qué significarían estas concepciones hasta antagónicas, ¿no? Y si no, habría que pensar una tercera categoría, el deporte educativo, ¿no? ¿Y qué significaría eso, digamos, en cuanto a la construcción de saberes? Y finalmente, estos aportes que hacen estas actividades novedosas, lo que hacen es sustentarse sobre todo en los saberes a enseñar, ¿no? Con todo lo que eso significa, como hace un rato Juan compartía, ¿no? Abordar resolución de problemas, actividades por descubrimiento, las interacciones, la cooperación, la toma de decisiones, las interacciones motrices, todos esos saberes vinculados a las prácticas deportivas pueden paulatinamente, desde estas aperturas, de alguna manera reubicar a la educación física, ¿no? Desde el valor de lo que se enseña y no desde el logro de ciertos resultados en eventos, o directamente descartar la enseñanza del deporte, ¿no? Como suele suceder a veces, digamos, estos dos polos como antagónicos, ¿no? Enseñar para un evento deportivo o enseñar. La idea de deporte educativo
puede de alguna manera plantear alternativas, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo, todavía tenemos unos minutos más. Pasados 45 segundos. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, quiero gracias. agradecer, Marian, discúlpame, Sí, no lo dale. hicimos al inicio, pero agradecer a la organización del Congreso, a las autoridades de la UNCO Bariloche por esta posibilidad de compartir saberes y experiencias. Sabemos que lleva mucho trabajo la organización de un evento así que lo valoramos y mucho. Gracias, compañeros, compañeras, por esto y bueno, seguramente habrá otro. Buenísimo. Bueno, gracias Fabián, gracias Juan. Nos quedan unos 15 minutitos, así que les propongo, yo a partir de ahora los voy a habilitar a todos, que a quien quiera activar su propio micrófono lo va a poder hacer. Así que los invito, si quieren, anotarse en el chat para pedir la palabra. Y mientras eso ocurre, Fabián, incluso me voy a entrometer con el arreglo previo, si querés, que hemos tenido de quién preguntaba a quién. Pero hay una pregunta que me parece que atraviesa por lo menos a las 4 ponencias que estuvieron específicamente relacionadas con la escuela. Capaz que se preguntarán por qué la ponencia de Charlie también estuvo en esta mesa, y cuando lo pensamos en función, incluso por haber charlado con Charlie en un momento de cómo, lo dijo él en su ponencia, ¿no? De cómo esta actividad viene cada vez con más fuerza y cómo además la actividad de caminatas en la montaña, al menos en esta región, está siendo cada vez más protagonista en nuestra profesión. Las escuelas van cada vez más a caminar a la montaña, y todo este proceso de buena alimentación y buena hidratación con nuestros estudiantes también sería viable. No pretendemos hacer todo eso en 7 horas 33 minutos como lo hizo Charlie, pero sí incorporarlo como parte de nuestro bagaje al frente de nuestros estudiantes cuando nos toca ir a algún refugio de más. Pero la pregunta puntual es, atravesó a las ponencias la práctica deportiva. Se habló mucho del deporte en la escuela y del deporte de la escuela. Y si vamos a una de las concepciones, más allá de las concepciones que habló Santiago del deporte, pero la concepción más tradicional, una de las cuestiones inherentes que sí o sí tiene el deporte para ser entendido como tal es la competencia. La competencia implica, casi por definición, exclusión. Para que uno gane, todo el resto tiene que perder. No pueden ganar todos. Gana uno solo. Un equipo, una persona, una pareja, lo que sea, pero uno gana y el resto pierde. Y ese discurso de exclusión, a priori, por lo que yo estuve entendiendo de las diferentes exposiciones, no va muy de la mano de lo que debería ocurrir en una escuela. Entonces, mi pregunta hacia los 4, Charlie, vos también, si querés opinar, después vemos si quieren respetar el orden de la exposición o quieren empezar hablando uno, y que no haya sido Santiago porque fue el primero, eso lo definimos, es cómo articulamos esas prácticas deportivas con todo lo que ustedes estuvieron diciendo, ¿no? Con la elección del deporte de acuerdo al interés del estudiantado, de acuerdo a la trayectoria escolar, o de acuerdo a los materiales, o de acuerdo al currículum, o de acuerdo al proyecto de la escuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo articulamos esa competencia excluyente que por definición tiene el deporte a un discurso escolar donde todos deben participar? ¿Qué se les ocurre? ¿Se entiende o la compliqué mucho la pregunta? Sí. ¿Puedo abrir un poquito la charla? Digamos, ¿es abierto así el micrófono o cada uno va a ir solicitando? Sí. ¿No? Ahora está abierto porque veo que ahí nadie pidió la palabra, así que ya aprovecho para entre todos. Sí. Siempre en deporte de conjunto trabajamos esto de la oposición, ¿no? ¿Y qué significa la oposición en un deporte? Y cómo resignificarla dentro del campo educativo, ¿no? Sabemos que si no hay oposición no hay problemas motrices, ¿no? Cuando hablamos de una situación de cooperación y oposición en cualquier deporte, digamos, la incertidumbre de esos deportes
deportes que tenemos que superar, en gran medida los generan los adversarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no hay oposición, no hay motrices en un deporte y por ende no hay aprendizaje, no solamente logros deportivos, sino sobre todo aprendizajes, ¿no? Y difícilmente exista la cooperación, porque si no tenemos un objetivo común y un problema a resolver, ¿para qué vamos a estar cooperando? Entonces, de alguna manera, que exista, que haya un equipo oponente, que estén los adversarios en un campo de juego, es una oportunidad para aprender. Y en ese sentido puede haber una resignificación de la competencia en educación física. En la medida que no nos guiemos por el logro del resultado o que la pelota ingrese en la meta contraria e ingrese lo menos posible en nuestra propia meta, sino todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que puede haber en el medio. Buenísimo. Santiago, Lourdes, Inés, Cintia, Juan, Charlie. Después tenemos 2 intervenciones que quieren hacer acá la gente del público. Yo me sumo, Mariano, Sí, a lo que yo trae tomo Fabián. la palabra. A ver, vamos primero con Inés, después Juan. Dale, Dale. Inés, dale. Bueno, gracias. Me sumo a lo que trae Fabián. Yo vengo del deporte individual, así que no voy a hablar mucho de oposición, como ya hablé de la natación, que está dentro de la escuela también, pero me parece que la gran diferencia también, y traigo algún autor como Davis, es enseñar, educar para transformar dentro de la escuela, ¿no? No para reproducir, como hablamos muchos por acá, también en las presentaciones, sino para estar conscientes de lo que estamos haciendo y el para qué sentido le estamos dando a esa enseñanza, a esos aprendizajes, como traía Fabián recién, y me parece que va por ahí el camino, ¿no? Y después quiero, si me podés, Mariano, anotar, porque me sumo a una pregunta que apareció ahí en el chat sobre el entrenamiento funcional. Pero eso viene después. Dale, después la hago y ahí contestás. Dale, gracias. Dale. Juan. Sí, bueno, yo aprovecho y mato 2 pájaros de un tiro. De la investigación que nosotros nos tocó, yo me centré junto con Fabián en esta institución de carácter privado. Una de las cosas que nos compartían es que ellos, con recursos por supuesto, en función del espacio que conseguían, llámese gimnasio, planteaban la actividad, ¿sí? Por ejemplo, estaban entrenando voleibol o básquetbol en un gimnasio que era muy pequeño, entonces por la propia presión del estudiantado buscaban otro lugar, ¿sí? Otro espacio. Esto venía de la mano de cómo se iban planteando las prácticas, ¿no? Creo que algo así fue la pregunta que hacía Mariano, ¿no? Entonces, en particular de esta escuela privada, lo que hacían es, en función de lo que iba surgiendo del estudiantado como posibilidad, como propuesta, iban buscando los lugares para alquilar, porque no tienen gimnasio propio, y desde ahí planteaban la actividad. ¿Sí? Voleibol, digamos, con las medias reglamentarias, que con las medias reglamentarias de cancha. No me acuerdo si por ahí venía la pregunta de Mariano. Y después, con respecto a lo que plantean, que también, no sé si fue Leandro Villanueva, con respecto a la gimnasia funcional, no sé qué pasa en otros lugares, pero en particular en Bariloche, la gimnasia funcional es funcional, ¿sí? Como que está de moda, ¿sí? Entonces, el funcional tenía nada más que ver con poner al cuerpo al servicio de las posibilidades motrices que le planteaba, ¿sí? Los recursos, digamos, de una escuela, de todas, no tienen un gimnasio con todos los materiales accesorios, periféricos, para poder hacer, como lo hacen en los gimnasios más serios, digamos, lo que es gimnasia funcional. Así que esto, poner al servicio de la disponibilidad motriz el cuerpo, ¿no? Entonces esto no los compartieron en donde investigamos, sino simplemente lo mencionaron. Tenía más que ver con una moda
en donde estaba más presente la indumentaria que se utilizaba en el momento de compartir que el contenido propiamente dicho, ¿sí? No pudimos observar, dado la pandemia, si realmente lo que se hacía en esas prácticas de talleres de funcional era gimnasia funcional. Por lo que nos plantearon, tenía que ver con eso. Pero bueno, más que nada esa sería un poco la respuesta, digamos, de lo que entendemos que pasaba en ese colegio. Gracias, Juan. Cintia, habías levantado la mano antes y no te vi, me parece, perdón. Ah, sí. Utilicé ahí la tecnología con la manita. Sí. Y bueno, en base a la pregunta, creo que tiene que ver un poco el diseño curricular, ¿no? Este nuevo diseño en la escuela media, que por ahí no lo explicamos del todo. La idea es que los grupos sean mixtos y que eso antes no se daba, es decir, uno podía optar en las escuelas, dar mixto o no, los grupos de educación física. Y las prácticas tradicionales también generaron ruido en los estudiantes y a partir de ahí empezaron a faltar o a ser menos motivados por la actividad, y ahí es donde el docente me parece que está en ese proceso de búsqueda, ¿no? Entre el diseño y lo que pasa con los estudiantes, en poder encontrar ese cruce del deporte como hegemónico, como lo nombraba Juan, y el deporte transformado o preparado para el estudiante, que de hecho también hay, o por lo menos estuvieron realizando encuentros, esto lo digo a modo de experiencia por trabajar en escuela secundaria, encuentros donde se iban a jugar y jugaban de manera mixta diferentes instituciones, ¿no? Esto en el año 2018-2019. Se hacían encuentros por año de cursada, es decir, como contrapunto de estas competencias que se hacen a nivel provincial y a nivel nacional para los jóvenes. Como que desde el Ministerio de Educación empezó a tomar otro tipo de forma, otro tipo de conceptos de encuentros. Creo que vamos en eso, como decíamos en nuestro cierre, estamos habitando un contexto de transición. Parece que en ese periodo, al menos los docentes que están en escuela media se encuentran. Gracias, Cintia. Santiago. Sí, agregando a lo que dice Lourdes, Cintia. que había levantado la mano, Santiago. Perdón. Después te dejo hablar. Después Inés quería terminar algo y por último Víctor Cabral había pedido la palabra también acá. Así que vamos a hacer ese orden, ¿sí? Santiago, Lourdes, bien. Inés y Víctor. Sí, justamente uno de los autores con los que yo trabajé, me parece que era Marino, menciona algo parecido a lo que mencionaba Fabián, que justamente son las personas o las instituciones quienes, de acuerdo a su intencionalidad, asignan o realizan estos valores en relación al deporte. Y bueno, justamente Fabián lo decía en su exposición, a veces estamos entre los dos extremos, entre descartar el deporte como contenido o a veces utilizarlo, y no existe un equilibrio real entre esas dos. Y bueno, me parece justamente necesario la crítica en cada profesor, en cada docente, para poder llegar a un acuerdo, a definir cuál es nuestro concepto de deporte y cómo lo vamos a utilizar el deporte en cada situación. El deporte en conjunto tiene esto de las situaciones de cooperación-oposición, como mencionaba Fabián, que son súper transferibles. Y por otro lado, volviendo a lo de Charlie, me parecía muy buena su situación y el hecho de pensar en estos deportes o actividades individuales y su transferencia a la escuela. A veces el hecho de simbolizar o de transportar lo individual, de comparar o ir a la analogía de la vida como una carrera o de cualquier actividad como una carrera individual, termina sacando o siendo de bastante provecho para los alumnos, que también empiezan a comprender el deporte, quizás no como una cuestión de superación hacia rivales, pero sí una cuestión de superación personal en el caso de los deportes individuales. Gracias, nada más Santiago. Buenísimo. Lourdes. ¿Estás muteada? No encontraba el mouse, lo tenía perdido. No, planteando también un poco lo que traía Cintia, me parece que
es un gran desafío que tenemos los profesores de educación física frente a esta desmotivación por parte de los estudiantes o el ausentismo, que bueno, que tiene que haber un factor espacio-tiempo importante, por lo menos acá en Bariloche principalmente, pero me parece como interesante o bueno esto que nos ponemos a problematizar el deporte. ¿Qué lugar tiene el deporte en las clases de educación física? ¿Sí? Y esto, como decía Santiago, de poder diferenciar el deporte de la escuela y el deporte el que se hace en un club o se hace en otra institución, ¿no? Como que las clases de educación física es otra historia. Entonces, bueno, me parece que está bueno esto de traerlo y de que sea, de debatirlo y de que, me parece que a partir de que surge el problema o que nos inquieta a nosotros como docentes o como formadores también dentro de la carrera de educación física, me parece que ese es el punto para empezar a repensar y ver las cosas. El diseño de Río Negro me parece que tiene cosas como muy buenas o muy positivas, que hay que ver cómo implementarlas, que es lo difícil, y bueno, como todo diseño también tiene cosas que por ahí uno puede ponerse a discutir o a no estar de acuerdo con las formas. Pero bueno, nada, me parece sí importante tener esto, seguir debatiendo y por suerte de esos debates o de esos problemas que surgen o esas problematizaciones que nosotros nos damos cuenta, y eso está bueno que nosotros como docentes y como profesores de educación física digamos, bueno, ¿qué pasa que no están yendo los chicos a las clases de educación física? Si es contraturno, sabemos que es contraturno y que no está dentro del horario escolar, ¿por qué no tienen ganas de, no quiero, no? No es nada más que porque son adolescentes, algo más está pasando, y está bueno que nosotros no lo dejemos pasar, sino que nos hagamos cargo y nos empecemos a plantear qué hacer, ¿no? Y debatirlo entre todos. Víctor. Gracias, Lourdes. Inés. Inés, perdón. Gracias, Lourdes. Sí, es así. Me parece bárbaro lo que traes con Cintia, el tema de motivar. Hoy en día hay muchos estudios que hablan de la importancia de la motivación para el que aprende y cómo aparece ahí la deserción del estudiante en las clases. Yo lo estudio más en el medio acuático, pero es así en general. No quería dejar pasar 3 aspectos que hacen al deporte. Uno es el juego, el otro es lo reglamentado, ¿no? La regla, y el otro es el agonismo, ¿no? Del griego, que quiere decir el confrontarme contra otro, o contra mí, o contra uno mismo. Y en ese sentido es que me llamaba la atención que aparecía el tema del funcional, ¿no? Si estaba visto y definido como un deporte, teniendo en cuenta, no sé, en el marco teórico desde donde definieron deporte, que algo nombraron ustedes en la presentación, y por otro lado el tema de la motivación que traías vos, Lourdes, que como te decía me parece bárbaro, pero también pensaba en que no nos tenemos que correr del objeto de estudio de la educación física, ¿no? A mí muchas veces me pasa en la práctica docente que los estudiantes presentan determinados contenidos que no ingresan para el campo de la educación física, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con guardavidas que quieren, no sé, enseñar primeros auxilios, ¿no? Entonces siempre nos hacemos esa pregunta, si es un contenido a ser enseñado dentro del campo de la educación física, si es objeto de estudio, y ahí me queda la duda en esto de que lo entendí como lo presentaron, y sé que también lo están pensando en este colegio privado, si realmente una gimnasia, como dijeron ustedes, acá hablamos de entrenamiento funcional, es una forma de entrenamiento, pero bueno, eso ya sería otra discusión, si sería un contenido de la educación física y sobre todo escolar, ¿no? Me quedan como esas preguntas pensando ahí. Gracias, Inés. Víctor, y vamos terminando porque ya estamos en hora, impecable. Bueno, buenas tardes. La verdad que felicitar a los colegas, han estado excelente, interesantísimo. Yo en realidad me anoté 2 cosas, porque algo para Charlie y algo
sobre lo que comentaron Fabián y Juan. Con respecto a lo que comentaban ahí Fabián y Juan, pero ya creo que hablamos bastante, me llamó la atención esto de la duda y cuestionamiento respecto al diseño curricular. Y no entendía en un momento si esas dudas y cuestionamientos tenían que ver desde el docente, que había sido visto en las prácticas, o desde que surgían desde el grupo de investigación. Y cuáles eran esos cuestionamientos. Pero a todo lo que ya aportaron y expresaron todos, el diseño curricular de Río Negro está hecho por profesores de educación física, y la definición de deporte o el concepto de deporte que se toma tiene que ver con Parlevás, así que desde ese punto se paran para la enseñanza de los deportes. Yo creo que esa motivación, como decía Inés también, o la desmotivación por las clases, cómo lo pudimos modificar, como decía Juan, con un taller, tal vez tendríamos que replantearnos como profe el cómo lo llevamos adelante, porque tal vez está todo escrito, o está muy cercano a lo que podemos pensar o decir, o visualizar como educación física y deporte en la escuela. Tal vez, me parece que la bajada tendría que ver en el cómo nosotros presentamos o acercamos eso al alumno, para que el alumno se motive más en nuestras clases, no haya deserción, y podamos tener tal vez uno o más talleres de diferentes formas químicas, no sé, deportivas o salidas al entorno natural, etcétera, etcétera. No quería dejar de pasar, esto de que con Charlie, me pareció excelente lo que presentaron, chicos, así que mi pregunta en realidad ahora va a ir para Charlie, porque me llamó la atención, pues justo estaba haciendo un trabajo en la escuela, y quería preguntarle a Charlie, ¿por qué se utilizó bebidas deportivas? Porque decía así en la filmina, y no agua en la ingesta. Y segundo, Bien. perdón, para que te lo redondeo, Sí. previo a la prueba, ¿qué bebida se utilizó? Creo que en una filmina me pareció que vi agua. Durante la prueba y al final de la prueba. Y después, ¿qué cantidad de agua ingirió antes, durante y después? Antes, si no me equivoco, creo que vi medio litro de agua. Y si es la misma proporción de agua que ingeriste antes de empezar la prueba y al finalizar. Pero sobre todo eso me llamó la atención, ¿por qué se utilizó bebidas deportivas, decía así, y no agua en la ingesta? Bien, bueno, muy buena pregunta, Víctor. Hago un renglón nada más para festejar este momento, porque así lo siento, porque dentro del profesorado a mí me alegra muchísimo, por ahí las personas que no son partícipes del mismo no van a entender. Para mí es la primera vez que nos reunimos, ¿no? Que yo estoy presente haciendo esta discusión dentro del profesorado, así que es una alegría. Y bueno, charlar de estas cosas que son del día a día. Nos juntamos a hablar un montón de cosas, de lo cotidiano, pero no nos juntamos a hablar de lo que pensamos y de cómo son nuestras prácticas. Así que es increíble este congreso. Y bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muy buena la pregunta. No alcancé a extenderme, a explayarme, pero en concreto sí hay tres momentos: la previa, el pre, el intraesfuerzo y el post-esfuerzo, ¿no? Es como la aproximación, el durante y el post. Bien, en el trabajo está un poquito más extendido esta dinámica, pero en concreto es primero los días anteriores, entre 24 y 48 horas, predominio de ingesta de hidratos de carbono, o sea, relaciones a frutas, verduras, todos los alimentos que tengan tal vez un alto componente o predominio de hidratos de carbono. No siempre tienen que ser azúcares o harinas, ¿no? Están más relacionados hacia las verduras, hacia las frutas que tienen mucho componente de agua líquida en el interior. Y a medida que me voy aproximando, voy a ir de mayor densidad, como más contundente a menos contundencia. La aproximación final se hace durante las 3 horas, desde que uno se levanta a la mañana, o sea, hay que levantarse muy temprano, y desde ese momento, ya la noche anterior se hizo una ingesta sólida, después se empieza con algo medianamente sólido, a semisólido, y se pasa a agua. O sea, llámese un desayuno con un té, con algo, una cucharada de miel, una mermelada, una tostada, y de ahí ya voy hacia un jugo de fruta durante la hora y media, que ahí puse agua, ¿no? Durante
aproximadamente la hora y media, la aproximación final para generar una buena diuresis, y digamos que esa diuresis esté balanceada, que es la cantidad de líquido que estoy perdiendo por micción cuando voy a hacer pis, en relación a lo que estoy ingiriendo, que no sea tampoco excesiva. Entonces la aproximación se va haciendo la última hora y media con agua, incluso la hora final es solamente agua. Ni siquiera agua mineral ni con sales, agua, porque ya con lo que vengo con las sales inicialmente voy a estar en buenas condiciones. Ahora, cuando arranco la prueba en el intraesfuerzo, voy a hacer prácticamente lo contrario, voy a ir de menor intensidad a mayor intensidad, y dependiendo de cuánto sea la duración, ¿no? Esa curva de la glucemia, ¿no? Lo que se llama el índice glucémico va a ser mayor o va a estar más planchado. Obviamente que va a depender en la duración del trabajo o la intensidad del trabajo, o sea, cuán potente gaste mi glucógeno va a ser cuánto lo voy a tener que reponer para no generar fatiga, digamos, transitoria por esa detección. La voy a ir sustituyendo cada vez, ¿no? Los primeros 90 minutos, si es una actividad de 1 hora, con agua sola finalizamos bien. Si tenemos una clase de 40 minutos, Víctor, que vos salís a caminar, a trotar, a andar en bici 1 hora, 50 minutos, con agua sola, si ya venís con una previa, digamos, una aproximación adecuada de hidratos, vas a poder llegar a lo lógico, que es terminar la hora, o los 40, 50 minutos, si tenés una condición normal de hidratación previa, vas a poder llegar a terminar la prueba. A partir de ahí, de esa bebida de agua, ya empezamos a ir mixturando, ¿no? A cosas que tengan un poquito de sales, o sea, ¿qué es la bebida deportiva? Que está separado de lo que se llama bebida energética, bebida estimulante, ¿no? ¿Vieron hay unas marcas que son muy conocidas, que son bebidas estimulantes, que tienen algunas cuestiones que, digamos, son más para estimular el sistema nervioso que para proteger la depresión del glucógeno. Por eso es la diferencia entre bebida energética y bebida deportiva. La bebida deportiva es esta que se consumió, que tiene una determinada cantidad de hidratos de carbono, de sales y agua. Esos son los 3 ingredientes que tiene. No tiene cafeína, no tiene otras cosas que serían bebida estimulante. Ahí está un poco el factor de diferencia. Ahí después se va haciendo mayor cantidad de bebida, o sea, se va ingiriendo cada vez más, y también se va aumentando la concentración. Entonces entran algunos geles, o sea, de forma Shirley, semilíquida, se va también ingiriendo casi de forma concentrada esa glucosa. Lo que más necesitamos de forma inmediata para suministrar hacia el músculo y hacia el cerebro es glucosa pura, ¿no? Entonces, para mantener esa curva de glucemia que no tenga picos y valles muy, muy fluctuantes, ¿no? La idea es mantenerlo, y, como decía, va a ser exponencial. A medida que pasa y las reservas van depletando, voy a tener que ir incrementando con distintas, digamos, cosas que también sean ricas, que emocionalmente sean saludables, que uno tenga el paladar contento, ¿no? Que uno esté bien cuando está ingiriendo. Y eso lo da la variación. Por lo menos una de las políticas que se usa, que se han investigado sobre todo en triatlón, es la variabilidad de ese producto, es algo interesante. O sea, se empieza con agua con limón, agua con un poquito de sal, una bebida, digamos, producida comercialmente, una bebida casera, un gajito de naranja, un gel de una marca, otro gel de otra marca, y de esa forma vas variando, ¿no? Y en la variación haces que por lo menos emocionalmente el cerebro sea engañado de que está teniendo muchos estímulos cuando los está fraccionando muy de a poco, pero al final ya vienen ingestas más grandes, o sea, a las 6 horas, a las 7 horas, ya te querés comer todo, ¿no? Pero tampoco, como dijimos, hay una velocidad de absorción que es máxima de un 600 centímetros cúbicos por hora. O sea, uno no puede absorber más que eso, sino eso va a quedar en el intestino, va a generar malestar, náuseas, vómitos, ¿no? Y algunas problemáticas, o frenar la intensidad de tener el ejercicio. Podremos, no sé si hay alguien más en el turno de la palabra, pero quizás retomar un poquito las preguntas interesantes, muy interesantes que hicieron Víctor e Inés con respecto a nuestro trabajo, y podamos responder con Juan. Perdón, no sé si hay alguien más. Yo, Fabi, les quiero agradecer, sí. Pero y cuarto tengo que habilitar otra sala para el panel que viene ahora a las 3:30. Así que lo dejé como hospedador ahí a Fabián. O sea que decido yo. Está bien. Ahora vas a decir vos cuando se termina esto. Recuerden que 3:30 hay otro panel, que estaría bueno que participen todos y todas, ¿no? Así que no se demoren demasiado. Les agradezco mucho a Santiago, a Inés, a Lourdes, a Cintia, a Charlie y a Fabián y a Juan por la participación, y a todos y todas los que están
participando como oyentes también por estar en el Congreso. Así que bueno, los saludo y nos seguiremos viendo todos estos días. Así que muchas gracias y nos vemos. Adiós. Gracias, Mariano. Gracias, Chau, chau. Marian. Quedan Sí. con Fabi todavía. Sí, sí. No, quizás lo hacemos rápido, Juan, porque no queremos acaparar el cierre de la mesa. Sí. Simplemente lo que preguntaba Juan con respecto al diseño, ¿no? Estos cuestionamientos o distancias que puede haber de parte de los equipos docentes con respecto al diseño curricular, desde nuestra perspectiva tiene que ver con que, si bien se habilitaron los canales de participación de los y las docentes en la elaboración del documento, no fue lo suficiente como pareciera, ¿no? Porque, digamos, esos procesos de elaboración del diseño, si se desarrollan desde una perspectiva colectiva, involucra o demanda mucho tiempo y presupuesto, y no se llevó por ese lado de alguna manera, sino que se agilizaron o se aceleraron los tiempos de elaboración del documento y quizá no se tuvo muy en cuenta las opiniones, las perspectivas de los equipos docentes en la secundaria. Hay un documento sobre el cual no tuviste mucho que aportar o que decir o que cuestionar, y entonces ahí aparecen de alguna manera los cortocircuitos o las distancias, es decir, bueno, ¿qué es lo que se pretende de un documento y qué relación tiene ese documento con lo que hacemos habitualmente en las prácticas? Esa es una dificultad histórica de los diseños curriculares cuando no tienen en cuenta los debates colectivos de los equipos docentes, ¿no? Con respecto a lo que planteaba Inés, claramente funcional es una práctica gímnica, ¿no? Por ende, de alguna manera no estaría vinculado directamente con nuestro proyecto, porque estamos abordando la selección de saberes deportivos en educación física, pero sí nos parecía importante desde dos lugares, ¿no? Uno, porque como en la institución comienzan a habilitarse debates con respecto a ciertas clasificaciones sexo-generizadas respecto a las prácticas deportivas y empezar a verlo desde otro lugar, desde el lugar de la participación o el protagonismo en esas clases por parte del estudiantado, y digamos, como que vamos a estar muy atentos a ver eso que se gestó, cómo sigue de alguna manera vinculándose con los saberes deportivos en la escuela, ¿no? Sí, también, y por otro lado, si bien las prácticas deportivas, gímnicas, lúdicas, dentro de lo que es el universo sociocultural, se presentan separadas, no podemos comparar el fútbol, el handball y el básquet, incluso entre estos mismos deportes hay diferencias con respecto a las prácticas gímnicas o las prácticas lúdicas, son universos diferentes y las disciplinas tienen separaciones muy claras. Al ingresar a las instituciones educativas, vía los procesos de transposición didáctica o las mediaciones de los equipos docentes, esas denominaciones, esos saberes se transforman. Y como dijo Osvaldo hace un ratito en la exposición, podemos encontrar muchos puentes o cruces al interior de las instituciones educativas con respecto a saberes que por fuera se plantean como compartimentos estancos, ¿no? Cuando ya hablamos de, por ejemplo, lo que plantea el diseño curricular, las prácticas ludomotrices, deportivas, etcétera, con respecto a la disponibilidad de sí mismo, interacción con otros y en relación a los diversos ambientes, ya estamos hablando de otras denominaciones que no remiten directamente a un deporte o a la gimnasia o a un juego en particular del universo sociocultural, sino que estamos hablando de saberes a enseñar, que claramente dentro de las instituciones educativas, ¿no? Que claramente se relacionan con esas prácticas. No es que enseñamos cualquier cosa, enseñamos de alguna manera la lógica interna de lo que se quiere. De alguna manera tenemos en cuenta la estructura que define esas prácticas. Y digamos, la idea de juego modificado es un ejemplo muy claro de eso. Pero ya que trajiste a Devis Devis, Inés, y al enfoque comprensivo, o a la enseñanza comprensiva del deporte. Pero más allá de ese respeto por ciertas lógicas o estructuras o funcionamientos, se modifican muchas cuestiones que responden a los fines educativos. Y entonces ahí ya no nos encontramos con que el diseño dice que se enseña la técnica de tal deporte o la táctica de tal deporte, sino que hablamos de resolución de problemas, de descubrimiento de distintas situaciones, de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decías bien, el juego toma un lugar protagónico en todo esto, ¿no?
De mi parte, nada más. Juan, no sé si vos querías agregar algo más, disculpame que me fui demasiado. Gracias, Fabián. Lo que sí, remarcar que hay un universo importante de diferencia entre estas escuelas que vimos, que es a nivel privado, carácter privado, con el resto, ¿no? En donde cobra importancia la práctica de los deportes o las prácticas, digamos, de educación física como una forma de promocionar las cosas que se hacen en ese colegio. Entonces, bueno, por ahí estas dudas de poder, de acceder a las prácticas mixtas, en un principio aparecieron como una incógnita grande en ese colegio en particular. Por eso, bueno, trasladaron un poco la propuesta a ver qué decía el estudiantado, y de ahí fue que empezaron a surgir, curiosamente, no cosas, no un deporte de los comunes y de los más conocidos, ¿no? Como esto de la gimnasia funcional, ¿no? Por eso también llamaba la atención en la investigación. Bueno, yo no tengo más para decir, más que un agradecimiento enorme y un placer compartir esta mesa con alumnos nuestros, ¿no? Como es el caso de Charlie y el caso de Cintia, que son egresados de nuestra casa, y bueno, han pasado por nuestras manos y han sobrevivido, así que, bueno, agradecidos de haber compartido con ustedes, chicos. Bueno, creo que estaríamos cerrando, ¿no? Agradecer a todos, a los y las colegas, estudiantes que participaron, tanto en las exposiciones como también a la escucha de esas presentaciones. Muchísimas gracias, la verdad que este congreso es posible también en gran medida por la participación y el entusiasmo que cada uno y cada una pone en cada uno de los espacios, así que muchísimas gracias, y bueno, de mi parte nada más, a seguir paseándose por el congreso. Muy bien, un aplauso. Sí, y perdón, sí, digital. Y gracias también, perdón Fabi, gracias también a todos los que participaron en el chat, bueno, ex alumnos, colegas y... Colegas. Sí, y todo, pues está Sudamérica prendida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Inés y Santiago. Gracias. Gracias, Santiago, un gusto. Gracias, Inés, Inés. Santiago, un Gracias, abrazo. Un gusto, Chao. gracias. Un abrazo para todos. Excelente, Chau, chau. Fabi, Seguimos Juan, viendo. Hasta luego. Charlie. Muchas Lu. gracias. Muy Sí. bueno, muy bueno. Muy bien. Genial.